Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes esta noche un tema agradable para honrar a nuestro Dios con lo que exponemos a través de la palabra. Y hoy miércoles quiero compartirles un tema acerca de la iglesia. Los momentos que vivimos nos obligan a compartir no solamente en los templos, sino que ahora pues tenemos que hacerlo desde nuestras casas. Y el tema de hoy es acerca de una iglesia en tu casa. Y para compartir de la palabra, quiero que usted se ubique en 1 Corintios, el capítulo 16, el versículo 19, y también otro pasaje de la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 16, los versículos 3 al 5. Estos dos pasajes de la palabra de Dios hablan acerca de cómo fue que la iglesia primitiva compartía la palabra de Dios. Y primero los Corintios, el capítulo 16, el versículo 19, habla acerca de lo siguiente. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan, mucho en el Señor. Y Romanos, el capítulo 16, los versículos 3 al 5, hablan de la siguiente manera. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Y hoy, una vez más, ponemos de manifiesto lo que la palabra de Dios expresa cuando queremos compartir el Evangelio de Jesucristo. Y sabemos nosotros que desde el inicio de la iglesia, el lugar de reunión no fue en los templos. No había lugares grandes, tal vez como para reunirse en aquel tiempo los primeros discípulos. Sin embargo, la palabra de Dios habla de que se utilizaron las casas de muchos de los hermanos que creyeron en aquel tiempo. Y qué bueno que nosotros también hoy en día podamos poner en práctica cada una de estas cosas que la palabra de Dios expresa. Y aquel lugar que escogieron los hermanos, las casas, eran un lugar apropiado, un lugar muy acogedor para tener reuniones los unos para con los otros. Hoy Dios nos ha dado también el privilegio de tener una casa, un hogar, un lugar donde compartir con nuestra familia. Hoy en día Dios nos ha dado el privilegio de tener ese lugar acogedor para también compartir la palabra de Él. Dios en este tiempo ha puesto a prueba nuestra fe, nuestro conocimiento. Y Dios quiere que pongamos en práctica el conocimiento que hemos adquirido en las iglesias, también para que lo llevemos a nuestras casas. Allí podemos nosotros compartir ese tiempo con nuestra familia, podemos compartir ese tiempo con las personas más allegadas y tener ese momento especial que Dios quiere para nuestras vidas. Y cuando estamos hablando del tiempo de reunirnos en nuestra casa, pues estamos compartiendo acerca de lo que Dios quiere transmitir también a nuestra familia. En la palabra de Dios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está muy bien definido lo que hizo el apóstol Pablo con el grupo de personas con quien comenzó su ministerio. Y la palabra de Dios habla de dos personajes que fueron personas utilizadas por Dios. Aquila y Priscila, una pareja de judíos que vivían en Roma y que luego fueron expulsados de aquel lugar, y cuando volvieron a un lugar donde Dios les permitió compartir la palabra, se encontraron ellos con el apóstol Pablo. Y qué bueno que este matrimonio pudo honrar al Señor con su trabajo, con lo que ellos hacían,
pudo honrar al Señor desde su casa. Nosotros debemos considerar algunas orientaciones que son muy oportunas y que pueden ser puestas en práctica hoy en día en nuestras casas. Seguramente vamos a tener un resultado si hacemos las recomendaciones que el apóstol Pablo nos da acerca de cómo hacer un trabajo más efectivo desde nuestras casas. Y hay 4 cosas que quiero compartir con ustedes. Una de ellas es servir al Señor a través de lo que tú haces. En segundo lugar, promover el crecimiento del Evangelio. El número 3, hacer de tu casa un ambiente para edificar a otros. Y número 4, capacitar a otros para el servicio a Dios, pero también para servir al prójimo. Ahora vamos con el primer punto. Y el primero nos dice que Dios nos ha dado ese maravilloso privilegio de tener un lugar donde nosotros podemos habitar. Un hogar para estar en familia. Un lugar que es bueno para reunirse y para compartir. Ahora, Dios quiere que nosotros desde ese lugar que Él nos ha dado, nosotros podamos honrarle a Él. Que nosotros podamos darle el lugar que Él se merece. Dios te ha dotado a ti de una capacidad extraordinaria. Dios no solamente te ha dado conocimiento personal, académico, sino que Dios te ha dado también una capacidad para trabajar, para hacer un oficio, para hacer una tarea. Y qué bueno que esa profesión o ese oficio que Dios te ha dado, tú lo puedas poner al servicio del Señor. La palabra de Dios habla de Aquila y de Priscila como pareja que fue usada por Dios para el trabajo ministerial. Nosotros sabemos que Aquila y Priscila, ellos hacían tiendas, hacían carpas. Era un trabajo duro, difícil, un trabajo de mucha dedicación, un trabajo que se necesitaba mucho esfuerzo para hacerlo. Y no solamente lo hacían ellos, sino que también el apóstol Pablo también hacía este tipo de trabajo. Pero a pesar de que ellos hacían este trabajo, no les dificultaba este trabajo para servir al Señor. Incluso este trabajo lo utilizaban ellos para servir también a otras personas. Y hoy en día, si Dios te ha capacitado a ti, si Dios te ha dado una oportunidad de trabajar en un lugar, pero también te ha dado tu hogar para reunirte, ese es el lugar apropiado para que tú puedas también compartir lo que tú sabes de Dios a tus hijos, a tu familia. Y las actividades de nuestro trabajo que hacemos cotidianamente no deben impedir para nada que cuando lleguemos nosotros a nuestra casa, nosotros también podamos tener la oportunidad de compartir con nuestra familia. Recuerda que el Señor te ha capacitado es para servir. El Señor te ha dado un trabajo para que tú te sostengas, no para que tú seas esclavo del trabajo. No, debemos ser colaboradores de Dios, como lo hizo Aquila y Priscila. Ahora, en segundo lugar, también quiero decirte que es necesario promover el crecimiento del Evangelio. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, el apóstol Pablo contó con muchos colaboradores. El apóstol Pablo habla de una manera muy buena acerca de Aquila y Priscila. Pero no solamente fueron ellos, la palabra de Dios habla también de Timoteo, la palabra de Dios habla de Bernabé, de Gallo, de otros colaboradores que trabajaron juntamente con el apóstol Pablo. Ellos fueron testigos de ese trabajo que comenzó de lo poquito hacia lo grande. ¿Por qué? Porque sencillamente se comportaron como colaboradores. Hicieron el trabajo de excelencia. Ahora, la iglesia también requiere de hermanos que sean auténticos colaboradores del Señor. Muchas veces no solamente se necesita hacer el trabajo en la iglesia, sino que también se necesita hacer el trabajo allí en el lugar donde nosotros habitamos, en la comunidad donde nosotros estamos, en el lugar donde Dios ha colocado ese espacio para que nosotros habitemos. Allí nosotros también debemos compartir la palabra. Cuando usted abre la puerta de su casa,
para compartir el Evangelio, para compartir el amor de Jesucristo, usted está promoviendo el crecimiento del Evangelio. Cuando usted hace la tarea de compartir el amor de Dios, usted está multiplicando el Evangelio de Jesucristo. Así que ese debe ser el tiempo apropiado para que usted tome a su familia, para que usted tome a ese grupo familiar, lo una y comparta el Evangelio. Si usted promueve el Evangelio de Jesucristo, usted también está haciendo la misma labor que hizo el apóstol Pablo, la misma labor que hizo Timoteo, la misma labor que hizo Aquila y Priscila. En tercer lugar, hacer de tu casa un ambiente para edificar. Ahora, ¿qué significa hacer un ambiente? Bueno, significa que usted en su casa puede comenzar a hacer un grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo puede ser una célula de crecimiento, puede ser un grupo de estudio, puede ser un lugar de oración o puede ser una antorcha encendida. Como usted le quiera llamar a su grupo, usted debe comenzar allí a que ese lugar que Dios le dio sea un verdadero ambiente, un ambiente especial, donde usted pueda sentirse cómodo, donde sus hijos o su esposa o su esposo pueda sentir que allí Dios está reinando. Ahora, lo importante es que sea un espacio para compartir a Jesucristo. Lo importante es que sea un lugar donde se proclame que Jesucristo es el Salvador de la vida del hombre. Nosotros tenemos que propiciar que ese ambiente de nuestra casa, de nuestro hogar, sea un lugar que ilumine a toda la comunidad, que sea un lugar que ilumine a la gente que habita allí, que tal vez está en oscuridad, que necesita que nosotros le tendamos la mano. Cuando nosotros hacemos de nuestro hogar un ambiente para compartir las buenas nuevas de salvación, nosotros estamos dando ejemplo allí en comunidad de que es un hermoso lugar para habitar. En aquel tiempo, cuando se predicaba el Evangelio, los templos que habían eran sinagogas, pero eran lugares que solamente las personas preparadas podían hacerlo. Hoy en día tenemos los templos también, pero qué bueno que Dios en este tiempo nos ha dado también la oportunidad de reunirnos en nuestras casas, de compartir el sencillo mensaje del Evangelio con nuestros hijos, de compartir el sencillo mensaje del Evangelio con nuestra familia cercana. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, si nosotros hacemos de nuestra casa un ambiente agradable, seguramente también lo vamos a tener para capacitar a otras personas. Ahora, el cuarto punto, cuando habla de la capacitación, habla de capacitar a otros para servir a Dios, pero también para servir al prójimo. Estando reunidos en nuestras casas, nosotros podemos comenzar a capacitar a aquellas personas que un día van a poder desenvolverse mejor. El apóstol Pablo habla de un hombre llamado Apolo, un hombre con mucha elocuencia, un hombre que tenía mucho conocimiento, pero así como tenía mucho conocimiento, también un día hablando, compartiendo con ellos en la casa de Aquila y Priscila, se dieron cuenta que aquel hombre necesitaba también orientación. ¿Y qué pasó? Bueno, dice la palabra que Aquila y Priscila tomaron a aquel hombre de mucha elocuencia y le orientaron a cómo hacer mejor las cosas para Dios. Aquel hombre con mucha humildad aceptó aquella orientación de aquellos dos humildes servidores que también habían sido capacitados por el apóstol Pablo. Y cuando aquel hombre recibió aquella orientación, se sintió satisfecho. Yo creo que el hogar debe ser el mejor lugar para capacitar, para orientar. Qué bueno que usted como padre
tome a sus hijos y los oriente a recibir la palabra, pero no solamente a recibirla, sino que también puedan internalizarla, que esa palabra pueda ser de ayuda para cada uno de nuestros hijos, que podamos nosotros llegar a ello, que podamos llegar con un mensaje sabio, con un mensaje oportuno, que podamos nosotros decirle allí a nuestros hijos lo bueno que es Dios, cómo Dios puede manifestarse de una manera tan especial en sus vidas. El apóstol Pablo se sintió contento cuando Aquila y Priscila, como colaboradores, pudieron también orientar a Apolos. Yo creo que nosotros también, de la misma manera, nosotros debemos orientar a nuestros hijos. Debemos orientarnos los unos para con los otros. Qué bueno es que comencemos el fortalecimiento de nuestras iglesias desde nuestros hogares. Necesitamos seguir desarrollando grupos familiares. Necesitamos seguir desarrollando grupos familiares fuertes. Necesitamos que cada día los padres puedan sentirse más cerca de sus hijos, que puedan compartir de Dios, para que no solamente los hijos puedan experimentar el amor de Dios, sino que el amor reflejado en nuestra familia, la gente, la comunidad pueda darse cuenta y sepan que nosotros también servimos a un Dios vivo. Que no solamente nuestras familias puedan experimentar el amor de Dios, sino que también nuestros vecinos, nuestra comunidad pueda también ser tocada por Dios por lo que nosotros hacemos. Consolidemos el trabajo de nuestras iglesias, pero desde nuestros hogares. Que podamos nosotros reunir a nuestras familias, que podamos abrir la Biblia, la palabra de Dios, que podamos orar como padres por nuestros hijos, que nuestros hijos puedan recibir con ternura, con amor, esa palabra que nosotros le damos, que podamos compartir experiencias de los diferentes pasajes bíblicos, que podamos hacer una excelente explicación de la palabra, que podamos nosotros desde allí, desde nuestro hogar, orar por las iglesias, que podamos orar por los pastores, que podamos capacitar y que podamos nosotros entender que Dios nos ha llamado para bendecir desde nuestro hogar a muchas familias, que podamos entender que en este tiempo Dios ha permitido que nuestro hogar, nuestras casas, sea el mejor centro para que podamos compartir la palabra. Desde la Iglesia Bautista de Converse queremos invitarle para que usted abra la puerta de su hogar, para que abra su Biblia y para que comience a exponer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Yo quiero hacer una oración por tu hogar. Yo quiero hacer una oración por tu casa para que Dios comience a hacer un trabajo en ti como padre, pero también en tus hijos, en tu comunidad, y que Dios siempre reine en todas las cosas. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Padre, por esta maravillosa oportunidad que tú nos has presentado, y es compartir el Evangelio desde nuestras casas. Señor, queremos sembrar la semilla de las buenas nuevas en la vida de nuestros hijos. Queremos, oh Dios, que ellos se capaciten. Queremos que el hogar sea un ambiente grato, agradable, para que la iglesia tuya pueda formarse y que pueda crecer. Gracias, oh Dios, porque el hogar, nuestras casas, sean verdaderos centros que honren a ti, que tengan esa antorcha encendida que alumbre la humanidad y el mundo que necesita de ti. Te bendecimos, oh Dios, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.